Bueno, miren, este va a ser nuestro eje de referencia, ¿sí? Este, ustedes saben, es el campo eléctrico, el campo magnético y esta es la dirección de propagación. Nosotros vamos a utilizar este sistema de referencia, ¿sí?, para ubicar a la línea de transmisión y nos vamos a recibir, vamos a manejarnos con esta referencia, ¿sí? Muy bien, entonces ahí estará la línea de dos conductores y ahora este va a ser nuestro modelo básico para la materia, o sea, para la primera parte. Vamos a suponer obviamente que es un generador y aquí está una carga. Después el transmisor y antena en general. Muy bien. Entonces, vamos a hacer las siguientes consideraciones. Esta es una línea de transmisión. ¿Sí? Esta es la parte superior, la parte inferior. Entonces, acá hay un circuito cerrado. Un circuito cerrado. ¿Sí? Y se supone que los conductores son exactamente iguales. Este con este son iguales, las mismas características físicas y las mismas dimensiones. Entonces, esta primera parte de la materia lo vamos a utilizar nosotros con la teoría de circuitos. ¿Y eso qué implica? Que vamos a hablar de los parámetros circuitales L, C, R y G, nada más que lo vamos a referir a unidades por unidad de longitud para cada línea en particular. Obviamente, si este es un cable coaxial, va a tener sus parámetros L, C, R y G, si es bifilar también. De eso se trata esta clase. Vamos a ver cómo se calculan estos parámetros para una determinada línea en particular, ¿ya? Muy bien. Estas son las formulitas que vamos a ir utilizando, porque aquí va a haber los parámetros del dieléctrico, porque aquí va a estar un dieléctrico, estos son los conductores, y aquí va a haber el dieléctrico. Este dieléctrico tiene una permeabilidad y tiene una permitividad, ¿ya? La permeabilidad está relacionado con las particularidades magnéticas del dieléctrico y la permeabilidad con las características, la permitividad con las características eléctricas. Muy bien, estas son las fórmulas que ustedes conocen de física. Después vamos a ver ahora en un conductor, ¿sí?, cómo se acomodan los electrones cuando se desplazan a través de un conductor, digamos, de este conductor circular, ¿sí? Nosotros sabemos por física que cuando la frecuencia aumenta, ¿sí?, cuando la frecuencia de este generador empieza a aumentar, los electrones, ¿sí?, empiezan a desplazarse, digamos, hacia la parte exterior, ¿sí? Cuanto mayor es la frecuencia, la capa por donde se desplazan los electrones es cada vez menor. Y en alta frecuencia, ¿sí?, este anillo que está de este color acá, conforme aumenta la frecuencia, este anillo empieza a crecer y prácticamente se dice que los electrones solamente circulan por la periferia del conductor. Están circulando por acá en alta frecuencia. Y entonces quiere decir que por acá no hay circulación de corriente. Es por eso que cuando se utilizaba, por ejemplo, en aviación, estos tipos de conductores y se utilizaba alta frecuencia, y entonces esto hacía mucho peso. Y por eso los conductores, en esos casos, eran de plata, pero con una pequeña lámina conductora. Y aquí era hueco. Esos son por las particularidades de lo que se llama la profundidad de penetración. Bueno, vamos a continuar viendo entonces cómo se calcula esa profundidad de penetración. Esta es la primera ecuación que vamos a ver, ¿sí? Esta es la profundidad de penetración. Fíjense que esta sería la primera ecuación que estamos viendo. ¿Y de qué depende? Aquí tienen el 2pi por f de la frecuencia, ¿sí? Aquí está la permeabilidad y la conductividad del material.
Pues vamos a ver que este parámetro es importante, lo vamos a repetir en las últimas presentaciones. ¿Bien? Y aquí está unos valores que vamos a utilizar en la materia para la conductividad de algunos principales conductores. Estos son los valores que vamos a utilizar y esta es su unidad. Y bien, esto lo dejamos, vamos a volver con esta fórmula posteriormente. Bueno, esto es obvio pensar que los parámetros estos circuitales por unidad de longitud van a depender de cada línea en particular, de sus dimensiones físicas, de su construcción y del dieléctrico que esté entre ellos y de la frecuencia de operación. Entonces, vamos a hacer, repasar, digamos, la resistencia, que depende de la resistividad, que es la inversa de la conductividad, en fin, y va a depender obviamente de la geometría y de las particularidades del circuito. Muy bien. Esta es una referencia para tener una clasificación de los conductores, semiconductores y aislantes. Nosotros vamos a trabajar con estos semiconductores, vamos a ver las particularidades de esta. Tenemos unas tablitas, con esos parámetros vamos a definir y después con la parte de los conductores. Muy bien. Para G, es también función de la frecuencia y de las propiedades del material aislante. Muy bien, aquí vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell, ¿sí?, que describen la histéresis del dieléctrico. Eso está relacionado con los efectos magnéticos, ¿no? De cierta corriente eléctrica, cómo trabaja cuando se lo aplica en un dieléctrico, ¿sí? La histéresis en nuestro caso no va a ser deseable, más vamos a despreciar los efectos magnéticos dentro de los dieléctricos, ¿ya? Pero de todas formas tenemos que definir qué es la permitividad, porque sí, con eso vamos a trabajar. Bueno, estas son las ecuaciones de Maxwell, donde se caracteriza la densidad de la corriente de conducción, está definido por estos parámetros, y la densidad de corriente de desplazamiento. ¿Qué nos interesa a nosotros de esta ecuación? Es este parámetro, ¿sí? Entonces, podemos poner esta fórmula de esta manera, ¿sí? Y aquí vemos entonces que la permitividad es compleja porque tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, físicamente, realmente la permitividad tendría que ser un número complejo. Vamos a ver nosotros también, vamos a simplificar esto porque vamos a despreciar esta parte y para nosotros simplemente va a ser un escalar, ¿sí? Pero es complejo. Entonces, por eso hay diferentes maneras de definir las particularidades de este tema. Los fabricantes, por ejemplo, hablan de la tangente de pérdida, ¿sí? No hablan específicamente ni de E, que tendría que ser un vector, ¿no?, ni de esta parte que es la real, que sería la parte escalar, ¿sí? Ellos se manejan con la tangente de este ángulo y le llaman tangente de pérdida, ¿sí? Y por eso, ¿bien?, y lo definen de esta manera. Sacan el módulo de la tangente de este ángulo, ¿ya? ¿Y por qué es necesario que nosotros utilicemos esta notación? Porque los fabricantes nos dan los datos de este valor. Esto, de esa manera, se refieren ellos de la permitividad como una cantidad escalar, ¿sí? Continuamos viendo, ahí estaría la fórmula, ¿sí?, otra fórmula. Y esto es lo que hay que tener en cuenta para nuestras formulitas, ¿no? Ustedes ya conocen, aquí está la permitividad absoluta, la permitividad relativa y la permitividad del vacío, ¿no? Entonces, estas son las unidades con que nos vamos a manejar, ¿sí?
Esta es otra forma, es otra forma de definir lo mismo, pero ya utilizando los conceptos de la densidad de corriente de desplazamiento y la densidad de la corriente de conducción, ¿no? Que serían estas sobre estas, porque estas dos variables también definen este delta, y a nosotros nos interesa la tangente de delta. Entonces, esta sería también la otra forma de calcular el delta. Bueno. Ingresamos ahora entonces ya delimitadas nuestras condiciones, vamos a considerar a este parámetro un escalar, y estos son los valores, y estos serían los dieléctricos con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Y aquí está también la tangente de delta. Estos son valores aproximados, porque en verdad, como dice aquí, estos parámetros dependen de la temperatura y de la frecuencia, ¿no? Para nuestra materia vamos a considerar que son constantes, ¿no? Además, alguna cosa importante al considerar esto un escalar, quiere decir que el campo eléctrico que se desplaza a través de un medio conductor es independiente de la fórmula, de la forma o del ángulo que forma el campo eléctrico cuando ingresa al dieléctrico. ¿Sí? Entonces, por eso a nosotros simplificamos y vamos a trabajar simplemente como escalar. ¿Ya? Veremos unas curvas de la variación de la conductividad. Por ejemplo, en este caso, miren, aquí está la conductividad y aquí están estos dieléctricos, y esta sería la variación con la frecuencia. Pero nosotros, de la misma forma, podemos ver el tangente de delta, ¿no? Esta varía un poco menos con la frecuencia, ¿no? Por el valor de las frecuencias que vamos a trabajar para nosotros por acá, y vamos a considerar esos valores dados en la tabla como constantes. Muy bien. Entonces, vamos a ver las fórmulas para los diferentes líneas de transmisión. Acá está de nuevo, está repetido las tres variables. Pero aquí hay que tener en cuenta esto. En las fórmulas, ¿sí?, que nosotros vamos a trabajar, vamos a asumir que la permeabilidad es 1. Al hacer esto, estamos diciendo, no consideramos los efectos magnéticos dentro del dieléctrico. Hemos simplificado ya nuestras formas. Por eso lo repetimos acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para entrar ya a las fórmulas, vamos a analizar lo siguiente. La profundidad de penetración, ¿sí?, va a definir las variables L, C, R y G según sea el tipo de línea de transmisión. Entonces, es necesario ver una condición muy particular, que es en líneas de transmisión. Y el tema se refiere a lo siguiente. Cuando se habla de líneas de transmisión y se habla también de baja frecuencia y alta frecuencia. Pero esas bajas frecuencias y altas frecuencias no es el concepto de propagación. Si yo les digo a ustedes, estamos transmitiendo VHF, UHF, bueno, eso es alta frecuencia, microondas es alta frecuencia, y baja frecuencia es audio. Esa es la forma, pero esas son definiciones para la propagación de las ondas electromagnéticas. En nuestro caso, hablamos también de bajas frecuencias y altas frecuencias, porque los parámetros circuitales, cuando se trabaja en bajas frecuencias, tienen un valor, el L, C, R y G. Y cuando se cambia la frecuencia, tienen otro valor. Entonces, aquí nosotros hablamos de altas y bajas frecuencias, pero para eso comparamos el radio del conductor
con el valor de L. Y esa va a ser nuestra regla, y la regla está acá. Ahí está, ¿ves? Si la profundidad de penetración, esta L, es comparable o mayor que el radio del conductor, entonces estamos trabajando en bajas frecuencias. Y esto ocurre, se cumple esta condición, estamos en bajas frecuencias y habría que utilizar las fórmulas de bajas frecuencias para calcular los parámetros circuitarios. Caso contrario, si él es pequeño, en comparación al radio, se usan las expresiones de alta frecuencia. Por eso es que a continuación vamos a presentar las fórmulas que vamos a utilizar para calcular los parámetros circuitarios. Por supuesto que hay otros textos que tienen otras fórmulas, ¿sí? Pero nosotros para esta materia, como ya tenemos definido en nuestra bibliografía, vamos a utilizar estas tablas que presento a continuación para el tipo de línea de transmisión y si esa línea está trabajando en bajas o altas frecuencias. Ahí estaría. Esta es la línea bifilar, este es el conductor, la línea se prolonga para allá, esta también se prolonga. Entonces aquí tiene su conductancia, aquí también tiene, estos son los parámetros, ¿ves? Aquí hemos definido el E, este para nosotros va a ser escalar, este mu va a ser el 1, ¿no? Para no tener las condiciones de magnéticas, la separación entre los conductores, en fin, aquí están todos los parámetros de esto. Muy bien. Entonces, si estamos en bajas frecuencias, y habrá que aquí comparar esto con la profundidad de penetración en función de la frecuencia, y si estamos en la condición de bajas frecuencias, entonces aquí está la fórmula para calcular L, C, G y E. Caso contrario, si la línea está trabajando en altas frecuencias, aquí se tienen estos valores de L, C, R y G. Estas son aproximaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos parámetros, como ya habíamos dicho, dependen de las características del dieléctrico. Este también puede ser el aire, ¿no? Esto es el aire, estos son dos cables que están separados por el aire, que también es un dieléctrico. Entonces, y las particularidades del material conductor en sí. Muy bien. Este sería para el cable coaxial. ¿Viste? Ahora, aquí está el A. Este es el radio que hay que comparar con el L, ¿no? Si se compara con la profundidad de penetración, entonces también el cable coaxial va a trabajar en bajas frecuencias o en altas frecuencias, según sean las dimensiones de este conductor. Y también ya sabemos que aquí tenemos el dieléctrico, ¿sí? Y aquí tenemos el otro conductor, ahí están definidas todas sus variables, ¿no? Si se cumple la condición, entonces, de trabajar en bajas frecuencias, acá están las fórmulas de L, R, C y G. Todo está en función de estos parámetros ya definidos. Y si es para el caso de alta frecuencia, también tenemos las fórmulas correspondientes. ¿Bien? Esto en la práctica ya lo dan los fabricantes, ¿no? Pero aquí en la parte académica es necesario presentar estas fórmulas. Les aclaro que hay otras fórmulas también, ¿no? Bueno, después en el caso de placas paralelas, que este es un conductor y este es un conductor, entonces ya aquí se sacan las fórmulas en función de esta constante A y esta constante B, ¿sí? Donde aquí sería el dieléctrico y serían los dos conductores. Esto solamente trabaja en altas frecuencias, así que las fórmulas son específicas, además que aquí tienen que cumplir esta condición, ¿sí? Entonces, aquí está de nuevo las variables que se pueden utilizar. ¿Bien? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana a las 9:30.